Saludos desde el entorno virtual de la Escuela Nacional de Estadísticas, de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, y con el apoyo de UNSPA vamos a presentar el primer tema de este curso de Política de Población. En este primer tema vamos a abordar las dinámicas demográficas mundiales y en particular de América Latina y República Dominicana, y ver cómo estas realidades de dinámica demográfica interpelan y generan la necesidad de política de población. También vamos a estar abordando el concepto de qué vamos a entender como política de población a lo largo de este curso. Saludos. Bueno, vamos a iniciar entonces el curso de políticas de población en América Latina y en particular los temas de las conferencias regionales de población. Vamos a iniciar este curso hablando un poco de qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. La mayoría de nuestras y nuestros participantes en este curso han nacido en el siglo XX, y el siglo XX, los que estudiamos los temas de población, decimos que es el siglo más extraordinario desde el punto de vista de los cambios demográficos. La disciplina que nos convoca en este momento es la demografía. Ustedes habrán visto en otros cursos que la demografía, ¿qué nos permite? Es la ciencia que estudia la variable población desde un punto de vista de características, evolución y factores que inciden en los cambios poblacionales. Y la demografía, dentro de uno de los resultados, que permite proyectar la evolución de la población en el mundo, en las regiones y dentro de cada uno de los países, a partir del comportamiento pasado y futuro de tres variables: la fecundidad, que es cómo se reproducen las poblaciones; la mortalidad, que es cómo fallecen las poblaciones; y la migración, que es cómo las poblaciones van cambiando su lugar de residencia habitual. En este gráfico, en la diapositiva 2, vemos un poco lo que yo les mencionaba hace un rato, que el siglo XX es el siglo de los cambios más vertiginosos, más extraordinarios, de acuerdo a los cambios demográficos. Si ustedes ven en este gráfico, en el eje Y está la tasa de crecimiento media anual de la población, y en el eje X están en distintos años. Acá vemos prácticamente los últimos 300 años, y se observa, si ustedes pueden ver, entre 1760, que comienza el gráfico, y prácticamente hasta mediados del siglo XX, el crecimiento medio de la población, había un crecimiento sostenido, pero no superaba el 0,5% medio anual. Y ocurre el fenómeno al cual me voy a referir en un rato, que es la transición demográfica, que es este paso de un régimen de equilibrio en donde nacía mucha gente pero también fallecía mucha gente, a un momento en que comienza a descender la mortalidad y todavía la natalidad se mantiene elevada, y genera este crecimiento acelerado de la población. Fíjense que la tasa de crecimiento media anual entre 1930 en el mundo llega al punto más alto en la década, a finales de la década del 80, con más de un 2% medio anual. Es decir, tuvo un crecimiento vertiginoso. A partir de ese momento hay un punto de inflexión que decimos en matemática. No es que la población deje de crecer, de hecho, de acuerdo a las proyecciones de Naciones Unidas, la población va a seguir creciendo durante todo el siglo XXI, pero ya su tasa de crecimiento, la velocidad, la aceleración, va disminuyendo. Y de hecho se espera que ya en el siglo XXII comience a disminuir la población mundial. En la siguiente diapositiva vemos un poco cuál ha sido la velocidad de ese crecimiento poblacional y cómo se iban agregando 1.000 millones de habitantes cada cuánto tiempo. Así, en 1804
se observa que por primera vez la población mundial llega a 1.000 millones de habitantes y se duplica esa población recién en 1927, es decir, 123 años después. Y fíjense que entre 1927 y 1999, los instantes como más álgidos del crecimiento poblacional, es decir, casi en 70 años, la población mundial se triplicó, es decir, pasó de 2.000 millones de habitantes a 6.000 millones de habitantes. Y no solo que se triplicó, sino que fue acelerando ese crecimiento. Fíjense que de 2.000 a 3.000, es decir, suma 1.000 en solo 33 años, de 1927 a 60, de 3.000 a 4.000, suma otros 1.000 millones de habitantes en solo 14 años, en 1974, de 4.000 a 5.000 vuelve a sumar 1.000 millones de habitantes en 13 años, y de 5.000 a 6.000 vuelve a sumar 1.000 millones de habitantes en 12 años. A partir de ahí tenemos el punto de inflexión y va a seguir sumando 1.000 millones de habitantes en 2011 y en 2023, manteniendo lo de los 12 años. Ya los 9.000 van a ser 14 años, los 10.000 van a ser 18 años y los 11.000 se mantienen. Las estimaciones y proyecciones que hace Naciones Unidas van a haber pasado 35 años. Estos serían los cambios a nivel mundial. En este gráfico vemos el crecimiento de la población mundial, pero analizando en forma diferencial por los distintos continentes. Y aquí se ve, por ejemplo, que en la segunda mitad del siglo XX, es decir, entre el 50 y el 2000, evidentemente había un crecimiento en todas las regiones, sobre todo en Asia, que es el que está en color verde, y Asia continúa creciendo hasta mediados del siglo XXI y después comienza a perder población. Se ve también el crecimiento de América Latina, que lo podemos ver en una línea celeste, que crece más o menos también hasta 2050, después empieza a perder población. Se ve la disminución de población de Europa, que está en colores morados. Y una cosa a resaltar fuertemente es que del 2050 en adelante, prácticamente el único continente que va a continuar creciendo, que está en una línea con cuadros rojos, es África. Entonces se ve incluso que para el 2100 África prácticamente va a alcanzar a Asia en el número de personas. Sumado a la situación de desarrollo desigual de los distintos continentes, esto seguramente va a seguir presionando y generando situaciones de migración de africanos hacia otros destinos con mayores niveles de desarrollo. Pasamos a la siguiente. Vamos a centrarnos en nuestra región conocida como América Latina y el Caribe, y vamos a analizar por qué evolucionó o cómo ha sido la evolución de la dinámica demográfica en América Latina y el Caribe. Nuestra región no escapa a la realidad mundial. Ha formado parte de lo que es la transición demográfica, que, como señalé con anterioridad, es un periodo único en la historia con enormes implicaciones que ocurren en el mediano y en el largo plazo. Vamos a intentar ver. Los impactos económicos, sociales y culturales de esos cambios tienen que ver con la evolución de las demandas sociales que hubo en el siglo XX y va a seguir habiendo en el siglo XXI. Es decir, los cambios demográficos afectan las demandas en educación, las demandas en salud, las demandas en sistema de pensiones. O sea, cómo está generada, cuál es la estructura por edades de la población, definen un poco cuáles son esas demandas sociales y esas demandas culturales. Por eso es que se considera fundamental tener en cuenta estos cambios, esta evolución demográfica, para poder hacer una planificación adecuada del desarrollo sostenible.
Pasamos a la siguiente diapositiva, y en esta diapositiva lo que se observa son las etapas clásicas de la transición demográfica, que es un poco lo que define ese crecimiento poblacional que hablábamos hace un rato. Si ustedes pueden observar, esta gráfica se define por dos curvas. En una curva en general superior está la curva de la natalidad, que tiene que ver con los nacimientos con respecto al total de la población. Y en una curva que está por debajo es la curva que define la mortalidad. La transición demográfica tiene distintas etapas y a su vez es heterogénea por países y por regiones. En general, esta transición comenzó en Europa con la revolución industrial, que trajo aparejado algunas mejoras en el acceso a alimentos, mejoras en las condiciones sociales, mejoras en el acceso a la salud, avances médicos que mejoraron la salud, que hicieron que bajara la mortalidad. La mortalidad baja, y esto tiene que ver porque hay un deseo intrínseco en el ser humano desde el inicio de los tiempos de combatir la mortalidad. No ocurre lo mismo con la natalidad, porque la natalidad no es tan automático que el ser humano intente limitar la descendencia, y tiene que ver no solo con avances médicos, como puede ser el acceso a métodos modernos de salud sexual y de salud reproductiva, sino también con cambios en el paradigma de la organización económica, pasar de una economía más agrícola a una economía industrial y de servicios, el tema del empoderamiento de la mujer, que comienza a participar más del mercado formal de la economía, la necesidad de mayor capacitación de las hijas y los hijos para entrar al mercado de trabajo. Todo eso genera una serie de cambios que demoraron un tiempo, que llevaron a bajar la tasa de natalidad. Entonces, en ese diferencial entre los cambios en la mortalidad y los cambios en la natalidad, hizo que esa curva que se ve ahí se hinchara, que es ese crecimiento vegetativo acelerado que ocurrió sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces podemos ver una etapa 1 de la transición demográfica, en la cual en general había un crecimiento moderado a nulo de la población. Siempre la gente tenía muchos hijos y la población crecía o dejaba de crecer de acuerdo al comportamiento de la mortalidad, que ahí se la ve en una forma oscilante. En algunos momentos había hambrunas, había guerras, había epidemias, eso generaba que aumentara la mortalidad, y la curva de la mortalidad quedaba por encima de la natalidad, generando una pequeña reducción de población. Y en momentos de buenas cosechas, de paz y de ausencia de epidemias, la mortalidad bajaba y generaba que hubiera un crecimiento de la población. En líneas generales, ese fue el funcionamiento de la humanidad hasta el siglo XIX, y ahí es que esa primera etapa es diferente en toda la región del mundo. Comienza en Europa. Digamos que en la mayoría de los países de América Latina y del Caribe, esta etapa 1 está terminando recién en la mitad del siglo XX. Este mismo gráfico, como que en Europa se corre más hacia la izquierda y en América Latina más hacia la derecha. Solemos decir que en Europa la transición demográfica llevó 200 años y en América Latina 50, 60 años. Una segunda etapa es esta, ya con el descenso de la mortalidad y con la natalidad todavía que no descendió, que genera estas elevadas tasas de crecimiento que se dan fundamentalmente en América Latina y el Caribe en los años 60, en los años 70. Después comienza a caer la natalidad un poco por este cambio en los patrones económicos de Europa primero y después de América Latina y el Caribe, pasar una economía agrícola a una industrial y de servicios, la mayor incorporación de la mujer en el mercado formal de trabajo, la aparición de métodos anticonceptivos modernos, cambios en las costumbres de pareja. Eso hace descender la natalidad, y la mayoría de los países, todos los países de Europa y la mayoría de los países de América Latina ya están en la cuarta etapa, del 2000 en adelante, donde tenemos bajos niveles de mortalidad y bajos niveles de natalidad. ¿Qué sigue de acá en adelante? Bueno, en general la teoría habla de una situación de equilibrio con bajos niveles de mortalidad y natalidad. Eso a veces yo me gusta ser un poco escéptico, porque en general
cuando uno ve las proyecciones de población de Naciones Unidas, hace entender que las proyecciones van a ir, la mayoría de los países, hacia un nivel de fecundidad de 1,8 hijos por mujer, pero ya sabemos que hay muchos países que tienen tasas globales de fecundidad por debajo de ese nivel, y tengo mis dudas acerca de si los países que están por debajo van a tener un rebote en la fecundidad, lo que haría que no sería un tal régimen de equilibrio, sino iríamos a un descenso de población, que de hecho ya se está registrando en más de 30-40 países de la región. Ya está perdiendo población casi todos los países de Europa del Este, está perdiendo población Rusia, está perdiendo población Japón. Pasamos a la siguiente, y ahí vamos a ver un poco cuál es la situación o cómo ocurrió esta transición demográfica en nuestra región. ¿Qué ocurrió en estos años que estamos estudiando? Fueron años de un profundo cambio demográfico en la región. Hay una fecundidad claramente en descenso, si bien todavía hay heterogeneidades, y todavía siempre cuando hablamos de la realidad social de América Latina y el Caribe decimos que es el continente de las desigualdades. Entonces, a lo mejor hasta en una misma ciudad, en Santo Domingo, yo puedo tener sectores socioeconómicos que tengan una fecundidad parecida a la europea y sectores socioeconómicos que tengan una fecundidad parecida a la africana. Eso es la realidad de América Latina. Pero en líneas generales ahí podemos ver que la tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos por mujer, pasó de un promedio de casi 6 hijos por mujer en la década de 1950 del siglo pasado a niveles prácticamente de reemplazo hoy. El nivel de reemplazo se define cuando cada mujer no puede ser reemplazada por otra y se toma el número de 2.1. Y se espera, como le dije, de acuerdo a las estimaciones y proyecciones de Naciones Unidas, que la fecundidad siga descendiendo. Respecto a la esperanza de vida al nacer, que es el número de años que en promedio viviría una persona que estuviera naciendo hoy, siempre y cuando las condiciones de mortalidad se mantuvieran constantes, tenemos que hubo una ganancia en promedio en estos 70 años de casi 24 o 25 años. Eso vamos a ver que es variable entre los distintos países. La transición demográfica en nuestra región no es homogénea. Vamos a ver que hay países como el caso de Cuba, como el caso de Uruguay, como el caso de Chile, como el caso de Argentina, que tienen una transición demográfica más avanzada. Hay países que tienen una transición plena, que ya vamos, entre los que podría estar República Dominicana, y hay países más rezagados en cuanto a la transición demográfica, que están recién iniciando la segunda etapa, como es el caso de Bolivia, Haití y Guatemala. Si comparamos el proceso de transición demográfica de nuestra región con respecto a otras regiones, por ejemplo, compararlo con Europa y América Latina, vemos que los cambios en América Latina son más recientes y son más intensos. ¿Qué queremos decir con que son más intensos? En Europa los cambios demográficos, yo dije que llevaron 2 siglos, en América Latina probablemente medio siglo. Entonces, el cambio en la estructura por edades de población, el envejecimiento poblacional, que es una de las consecuencias de la transición demográfica en América Latina y el Caribe, va a ser mucho más acelerado que en esos otros continentes. Con lo cual, eso implica que los cambios en las demandas sociales van a crecer a un ritmo mucho más vertiginoso, y hay que estar preparado por eso, la necesidad de política de población. Otra de las características de nuestra región en cuanto a la transición demográfica es que es más heterogéneo entre países y el interior de ellos. Por ejemplo, aquí mismo en la isla de la Española o Quisqueya vemos realidades muy disímiles entre Haití y República Dominicana, disímiles en cuanto a nivel de mortalidad, en cuanto a nivel de fecundidad. Pero esa realidad no solo se da entre países, esa diferencia, sino, como decía hace un rato, entre dentro de los mismos países y entre dentro de las mismas ciudades. Puede ser diferente si yo con un censo puedo calcular indicadores, diferencias claras entre barrios socioeconómicamente de nivel socioeconómico más elevado a barrios que tengan un nivel socioeconómico más bajo. Eso incluso también uno lo ve
en las encuestas de demografía y salud, cuando quieres obtener indicadores de la tasa global de fecundidad entre las mujeres con mayor nivel de instrucción, que tienen una fecundidad más parecida a los países europeos, y las mujeres que tienen sin instrucción, que tienen una fecundidad todavía muy elevada. Y otra de las características particulares de nuestra región es que se da en un contexto socioeconómico diferente. Muchas veces se dice que Europa primero se enriqueció, es decir, saldó sus deudas sociales y después envejeció, mientras que América Latina se va a envejecer a un ritmo mucho más acelerado que Europa, con profundas deudas sociales todavía vigentes. Pasamos a la siguiente diapositiva, y ahí un poco para resumir, de acuerdo a las estimaciones y proyecciones de CELA y CEPAL, cuál ha sido la situación de la mortalidad, y tomando como un indicador estándar para medir la mortalidad la esperanza de vida al nacimiento, y se ve, como les decía, que la esperanza de vida casi ganó 25 años entre 1950 y 2020. Eso a nivel general. Podemos ver la República Dominicana incluso tuvo una ganancia mayor, casi 30 años. Fíjense que la esperanza de vida de República Dominicana en 1950 era 46 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que no había personas mayores? Sí, sí había personas mayores, pero tenía una mortalidad infantil tan alta que eso generaba que el promedio bajara sensiblemente. Mientras que observamos que ya para el quinquenio siguiente está prevista una esperanza de vida al nacimiento de ambos sexos para la República Dominicana de 75. Es decir, hay como una mayor convergencia de los países. Fíjense que la diferencia entre República Dominicana en 1950 con Uruguay, que era el que tenía la esperanza de vida más alta, eran 20 años, ¿ah? Y ahora en el 2020 la diferencia de República Dominicana con el país que tiene la esperanza de vida más alta, que es Costa Rica, es solo 6 años. Es decir, hay un aumento de la esperanza de vida en todos los países y una mayor convergencia, es decir, que las diferencias sean menores. Pasamos a la otra variable que incide en la transición demográfica, que es la tasa global de fecundidad. Como les dije, ahí se observa que pasó de casi 6 hijos por mujer a 2, es decir, se redujo casi a 1/3 en la región. Y en República Dominicana los cambios también fueron más vertiginosos. Pasó de 7.6, imagínense que era 7,6 el promedio de hijos por mujer, lo que implicaba que hubiera muchas mujeres que tuvieran mucho más de 8 hijos, y hoy está en 2.4. Sin embargo, ese 2.4 es una fecundidad elevada, está por encima de lo que llamamos el nivel de reemplazo, que ya a nivel regional se está por debajo de ese nivel de reemplazo, que es 2.1, y ya tenemos muchos países, como el caso de Brasil, como el caso de Chile, como el caso de Colombia, Costa Rica, Cuba, Uruguay, que están con niveles de fecundidad por debajo del reemplazo, lo cual no implica que la población comience a reducirse inmediatamente, sino que en el mediano plazo la población de estos países va a comenzar a disminuir, y la regional va a seguir aumentando hasta mediados del siglo XXI y después comenzar a descender. La tercera variable que muchos críticos del modelo de transición demográfica mencionan que no se tiene en cuenta es el tema de la migración, sobre todo la migración internacional, y observamos en general que nuestra región es una región en líneas generales expulsora de población. Según las estimaciones de la División de Población de Naciones Unidas, para 2017 había más de 40 millones de latinoamericanos y caribeños viviendo fuera de su país, es decir, 1 de cada 16. Y la intensidad de esa migración es diferencial de acuerdo a la subregión. En el Caribe es mucho más fuerte, es 1 de cada 5, es decir, que prácticamente el 20% de la población de los países del Caribe vive fuera de sus países. En Centroamérica es 1 de cada 10, el 10%, y en Sudamérica es 1 de cada 30. Es decir, si bien somos un continente de una región de expulsión, la intensidad de esa expulsión de población es diferencial de acuerdo a la subregión. Y a su vez, sí somos también una región receptora de migrantes, pero principalmente son migrantes sur-sur. Y los principales corrientes de esa migración, el caso, por ejemplo, de los nicaragüenses en Costa Rica, bolivianos, peruanos y paraguayos en Argentina, colombianos en Venezuela, en Chile y en Argentina, peruanos en Chile, la nueva corriente de venezolanos en Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Argentina e incluso en República Dominicana,
y los haitianos, que migran fundamentalmente a República Dominicana y en los últimos años también a Chile. Todos estos cambios demográficos que mencionábamos a grandes rasgos del punto de vista de la mortalidad y la fecundidad generan lo que se denomina cambios. No solo generan cambios en el volumen de población, sino también cambios en lo que es la estructura por edades de la población. Vamos a analizar un poco los cambios de la estructura por edades de la población en América Latina y el Caribe en este gráfico. Y en este gráfico se ha dividido a la población en 4 grupos etarios. En una línea de puntos rojas está el total de la población, que, si ustedes pueden observar, alcanza un valor máximo alrededor de 2050, se llega a casi 800 millones de personas. El eje que está hacia la derecha muestra el volumen del total de la población, y el que está a la izquierda muestra el volumen de cada de los grupos etarios. Y después tenemos una curva celeste que implica cuál ha sido el crecimiento de la población de 0 a 19 años, que alcanzó su máximo cerca del año 2000. Después empezó a perder, es decir, empezamos a perder población de niños, ¿no?, de menores de 19 años. Después tenemos la población que está entre los 20 y 39 años, que sería una población tendiente a participar de las actividades económicas y generalmente más joven, que va a alcanzar su mayor volumen en el año 2023, o sea, acá a la vuelta de la esquina. Y después vamos a empezar a perder población también de ese grupo etario. Con posterioridad tenemos el grupo de población de 40 a 59, que sería un grupo que está en el mercado laboral, pero un poco con más experiencia, que esa población va a seguir creciendo hasta el año 2045, es decir, de aquí a 25 años, y después va a comenzar a descender. Y por último está el grupo de personas mayores, que son los de mayores de 60, que es el único grupo que aumenta su población en la segunda mitad del siglo XXI. Es decir, va a seguir aumentando su población y va a ser, a partir del año 2060, el grupo de población mayoritaria. Es decir, vamos a tener que adecuar nuestra política y nuestras demandas sociales a una población de personas mayores notablemente creciente, teniendo en cuenta también que las poblaciones mayores tienen una demanda de temas de salud y temas de cuidado y temas de pensiones muy diferencial al resto de los grupos de personas. En la siguiente vemos la misma gráfica que analizamos anteriormente, pero en 3 grupos: 0, 14, 15, 64 y 65 y más. Y lo que podemos analizar es que entre el 2040 y el 2100, América Latina y el Caribe va a perder más de 100 millones de personas en el trabajo, que es un poco lo que ha estado ocurriendo, después lo vamos a analizar más adelante, a los países desarrollados actualmente. Es decir, ellos, como están más avanzados en lo que es el esquema de la transición demográfica, han estado perdiendo población en edades laborales y generalmente la compensan con exportación de mano de obra de los países en desarrollo. Pasamos a la siguiente, y acá vemos la situación de estos mismos grupos etarios en la República Dominicana. Como les dije, República Dominicana no es de los países que tiene transición demográfica más avanzada. Sin embargo, aquí podemos ver en 3 líneas que la población en edades laborales de 15-64 va a continuar creciendo más o menos hasta el 2030 en República Dominicana, y ya está cayendo sensiblemente el porcentaje de la población de 0 a 14 años, y comenzando a aumentar, después lo hará más aceleradamente, la población que tiene más de 65 años. Si lo vemos en 3 grupos, 0, 19, 20, 64 y 65 y más, se ve particularmente ahí a inicios del año 2000, que podríamos trazar como un inicio del bono demográfico en República Dominicana, cuando la población de 20 a 64 años comienza a superar en volumen a la población de 0 a 19. Acá tendríamos 2 grupos dependientes: 0 a 19 y 65 y más, y 20 a 64, la población que crecería durante esta primera mitad del siglo XXI en República Dominicana. De estos análisis
de la evolución de los distintos grupos etarios, surge un concepto que es el concepto de bono demográfico. ¿Qué se entiende por bono demográfico? Es un periodo en que la proporción de personas en edades potencialmente productivas, es decir, las edades laborales, crece de manera sostenida en relación con la de personas en edades potencialmente inactivas. Es decir, la relación de dependencia demográfica, vista como el cociente entre la población en edades no activas dividido la población en edades activas, comienza a disminuir. Se habla que ese bono demográfico se transforma en una ventana demográfica de oportunidades, las posibilidades que el periodo ofrece para elevar tasa de crecimiento económico per cápita y los niveles de bienestar de la población. Obviamente que ese bono demográfico no es eterno, porque en algún momento la población de personas mayores comienza a aumentar, si bien aumenta el número de niños, y eso va a hacer disminuir la relación aumentar la relación de dependencia. Los invito, ahí he puesto un link de un video que está en YouTube, que fue desarrollado por la oficina de USPA de Paraguay, donde describe cuál es la situación del bono demográfico en Paraguay, pero es un video muy didáctico desde el punto de vista de la estética y que resume cuáles son las oportunidades que presenta el bono y cuáles son los desafíos. Esa realidad de Paraguay, como tiene una dinámica demográfica parecida a lo que es República Dominicana, perfectamente se puede exportar a la realidad dominicana, así que los invito a que lo puedan ver. Pasamos a la siguiente diapositiva y un poco resumiendo los cambios demográficos que ocurren en la región y en República Dominicana. Se dice que los principales hitos es este tema del envejecimiento de la población, la caída en la relación de dependencia demográfica, la aparición del bono, y todos estos cambios generan cambios en las demandas hacia los sectores sociales. Vamos a analizar esos cambios con posterioridad, pero evidentemente al disminuir el número de niñas y niños, disminuye la demanda de educación y de salud materno-infantil, lo que no implica que debamos dejar de invertir. Con mayor razón no hay motivo para no asegurar una cobertura universal de la salud materno-infantil y la educación primaria, y comienzan a plantearse algunas situaciones como mejorar la calidad de lo que tenemos. Hoy estaríamos en una situación de bono demográfico en la cual tenemos una creciente población en edades laborales, y eso genera una fuerte presión sobre el mercado laboral. La economía tiene que generar los puestos de trabajo que esa dinámica demográfica genera, y muchas veces se da que hay como un superávit de personas en edades laborales y genera esta tensión que hace que mucha gente migre buscando mejores oportunidades laborales que los mercados económicos de nuestros países no lo dan. Y empezamos a tener un incipiente crecimiento del número de personas mayores, con las tres demandas que yo mencionaba antes: cambio en el paradigma de salud, necesidades de cuidados y necesidades de mejores y más completos sistemas de seguridad social. En cuanto al análisis del crecimiento poblacional, ahora les voy a presentar este cuadro, que es el potencial de crecimiento, que es algo que desarrolló el CELADE y lo presentó en la Conferencia Regional de Población de México en el año 2015. En esto se analiza cuál era la población de cada uno de los países de nuestra región en el año 2015. Se estima, de acuerdo a las estimaciones y proyecciones de CELADE, en qué quinquenio ese país va a alcanzar el nivel de reemplazo poblacional, en qué año va a alcanzar el máximo valor la población de ese país, cuál sería el valor de ese máximo y cuál sería el incremento porcentual de la población entre el 2015 y ese año. Un poco la idea de esto tiene que ver con la planificación del desarrollo, ver por ejemplo si en la República Dominicana
va a duplicar su población, va a aumentar un porcentaje menor al doble, va a triplicar su población. Esas son distintas variaciones. En el caso particular de Dominicana vemos que tenía una población aproximada de 10 millones y medio de habitantes en el 2015, y según las estimaciones y proyecciones de la CEPAL, se espera que el nivel de reemplazo lo alcance en el quinquenio 2030-2035. Esto, bueno, hay que tomarlo con pinzas porque a veces se han confundido las proyecciones. Muchas veces la disminución de la fecundidad ha sido más acelerada de lo que planteaban las proyecciones, con lo cual podría ocurrir antes alcanzar ese nivel de reemplazo. Pero bueno, si es que se mantuvieran esas proyecciones, la población de República Dominicana seguiría creciendo hasta el año 2061. Es decir, todavía tendríamos como 40 años de crecimiento poblacional, y fíjense que sería prácticamente lo mismo que la media de América Latina y el Caribe, que también se prevé que crezca hasta el año 2061. A partir de ahí, República Dominicana empezaría a perder población. Y la población estimada para República Dominicana para el año 2061 es de 13 millones, casi 400.000 habitantes, lo que hace que el incremento entre el 2015 y esa fecha es casi el 27%. Es decir, si nosotros fuéramos a planificar servicios o necesidades para el país, sabemos que no va a tener un crecimiento del 50% como ocurrió en otros momentos, sino un crecimiento algo inferior al 30%, que es más o menos el promedio de la región. Hay regiones con un crecimiento muy inferior. Fíjense el caso de El Salvador, Uruguay, van a tener un crecimiento solo del 5 o 6%. Y países, por ejemplo el caso de Guatemala, que es el país que tiene el mayor nivel de la tasa global de fecundidad de nuestra región, que va a duplicar su población. Entonces vemos cuál es el potencial de crecimiento de cada uno de los países y más o menos qué se espera que ocurra. Repito, las proyecciones, son estimaciones, tienen supuestos, esos supuestos pueden variar, pueden tener cambios, y eso generalmente ha hecho tender o disminuir las estimaciones y proyecciones de población hacia la baja. Por lo tanto, yo pondría, si me piden mi modesta opinión, que la República Dominicana sería un techo ese nivel de crecimiento de casi 13.400.000 habitantes y una tasa de 27%. Un 27% con respecto a 2015. Obviamente que hay situaciones que uno no puede prever, por ejemplo lo que ocurrió con la fuerte emigración de venezolanos en los últimos años, que eso está asociado a situaciones políticas y situaciones económicas que es muy complejo prever. En general, cuando uno hace proyecciones de población, uno es bastante determinista y los intervalos de confianza son breves en cuanto al comportamiento de la mortalidad y el comportamiento de la fecundidad. Ahora, la migración depende a veces de situaciones políticas y situaciones económicas que es muy difícil de prever. Por ejemplo, ¿quién iba a prever la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos en el 2008? Que a su vez tuvo un efecto en que disminuyera en esos años la migración de latinoamericanos hacia ese país y se diera en algunos casos migración de retorno. ¿O quién iba a prever la situación económica, social y política de Venezuela, que hiciera que 3 millones de venezolanos dejaran el país en los últimos 3 años? Así que la variable de migración es un poco más difícil de estimar. Pasamos a la siguiente. En la siguiente diapositiva está analizado cuál es el bono demográfico en cada uno de los países de la región. Analizando cuál es el valor máximo y valor mínimo de la relación de dependencia. En República Dominicana es 159. ¿Qué quiere decir? Que había más personas en edades no activas, es decir, menores de 15 años o mayores de 60, que personas en edades activas, casi 1,6 en el año 68. Y se prevé que la relación de dependencia va a alcanzar su valor mínimo, que sería de 73, en el año 2046. Es decir, todavía estamos lejos del año en que se alcanzaría el nivel mínimo de relación de dependencia. Y la intensidad del bono demográfico es del 54%, es la diferencia entre el máximo y el mínimo, y desde 2015 todavía le queda a República Dominicana como un 14% de continuar mejorando su relación de dependencia.
A manera de síntesis para aprovechar esta oportunidad demográfica que se sugiere que cada nuevo participante del mercado laboral puede ser más productivo de los que lo abandonan, es decir, que haya una mayor capacitación, mayor preparación de las personas que ingresan al mercado laboral. Esta situación de que decíamos que en el 2000 fue el mayor número de niños y adolescentes y ahora tenemos el mayor número de trabajadores jóvenes, entonces es fundamental el tema de la inversión en adolescentes y jóvenes, es decir, es una oportunidad histórica de nuestra región el hecho de que tenemos ese gran volumen de personas jóvenes y la inversión en ellos hace que aumente la productividad del país. Y generalmente esa inversión se habla de 3E en las cuales uno puede invertir. El tema de educación, es decir, formar los recursos humanos, los temas de empleo, es decir, generar oportunidades para que haya empleo de calidad, y otro elemento que a veces posterga las capacidades de los jóvenes es los elevados niveles de fecundidad adolescente. Es decir, nuestros países se caracterizan por un nivel bastante elevado de embarazo adolescente, entonces las formas de prevenir ese embarazo adolescente que disminuye las posibilidades de las mujeres jóvenes de acceder, de continuar en la educación y de acceder a empleos de calidad es un elemento importante de los temas de inversión en juventud. Y por otro lado tenemos el tema del envejecimiento de la población y el tema de la perspectiva de derechos para las personas mayores. En nuestra región se ha aprobado una convención a nivel de la OEA, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Esa convención se aprobó en el año 2015, ya ha sido ratificada por algunos países, el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, y tiene ejes en algunos derechos fundamentales para las personas mayores, como el tema de seguridad económica, el acceso a salud y cuidado, los entornos favorables, y bueno, la situación particular, la oportunidad de la inversión en juventud y también la necesidad de realizar inversiones en los accesos a demandas sociales de las personas mayores. Por último, para ir terminando este módulo, mi idea fue presentar la dinámica poblacional para comprender un poco qué es lo que vamos a estar discutiendo en el módulo en general. Esta dinámica tan particular y eso que vimos del crecimiento aceleradísimo en el siglo XX, los cambios en la estructura por edades, generaron a nivel mundial discusiones acerca de que debiera haber alguna política, por un lado global sobre los temas de población y por otro lado política a nivel nacional. Yo me permití tomar hay un blog que recomiendo de un investigador, un profesor español, Julio Pérez Díaz, del CSIC, el Consejo de Investigaciones Sociales de España, las definiciones de política de población o política demográfica. Y él toma una definición que está en el diccionario de Espasa-Calpe de Miguel Díez y Nicolás, y dice que la política demográfica o política de población es un término que se refiere no al análisis de los factores sociales en la explicación de las variaciones del llamado movimiento natural de la población, esto es natalidad, mortalidad, nupcialidad, sino precisamente a un proceder contrario, al intento de modificar la estructura demográfica de una población con objeto de mejorar su situación, desarrollo o proceso de desigualdad social. Es decir, entender la política demográfica como políticas adredes que quieren cambiar la estructura de la población, ya sea modificando situaciones de mortalidad, de fecundidad o de migración. Lamentablemente la vía empírica reconoce que en realidad muchas de las políticas de población han sido poco honrosas, como por ejemplo el genocidio nazi o desplazamientos masivos de población que ocurrieron en distintos países. Y después tenemos de Tapinos, en el libro Elementos de Demografía, hace otra definición de política de población como el conjunto de medidas que pretenden influir sobre la tasa de crecimiento, las estructuras y la distribución geográfica de la población. En general de esto podemos decir que los fenómenos o comportamientos demográficos sobre los que se debería influir para conseguir estos cambios no son más que los tres fenómenos que hablamos de la dinámica: los nacimientos, las defunciones y las migraciones. Por lo tanto, las políticas de población requieren de un aparato formidable que raramente es posible
que no sean otros actores que no sean los estados. A su vez, Carmen Miró, que ha sido una de las precursoras de los estudios de demografía en nuestra región, fue directora del CELADA, ella es panameña, hablaba de que estas políticas de población pueden ser explícitas o implícitas. Explícitas cuando yo digo fervientemente que yo quiero disminuir la mortalidad o quiero disminuir la natalidad o aumentar la inmigración o disminuir la inmigración, o implícita, es decir, cualquier política de salud, por ejemplo un plan de vacunación, evidentemente tiene un efecto sobre la mortalidad. Un plan de educación, queramos o no, se observa claramente que las mujeres con mayor nivel de instrucción disminuyen su fecundidad, es decir que implícitamente prácticamente todas las políticas de desarrollo tienen que ver en definitiva con lo que son las políticas de población. Esto en cuanto a la definición conceptual. Vamos a ver que toda esta discusión en el módulo siguiente, cómo esta discusión primero se abordó de manera global a nivel de la Liga de Naciones, a través de conferencias científicas y después conferencias, cuando se crea Naciones Unidas ya a partir de 1948, de conferencias políticas, donde hubo discusiones y declaraciones de qué entender por política de población y cómo esa política de población se traduciría en planes de acciones a nivel global y después políticas de población a nivel local. Después veremos un poco cómo ha sido la realidad y la discusión de esas políticas a nivel regional a través de las conferencias regionales de población. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, como han podido ver, en este curso hemos abordado cuál es la evolución de la dinámica demográfica y también las definiciones de políticas de población. Les recomiendo a los que quieren profundizar sobre la situación de la dinámica demográfica, ver por ejemplo lo que son las estimaciones y proyecciones que hace la División de Desarrollo Económico de Naciones Unidas, que se llama, lo pueden googlear como World Population Prospects, que ya tiene la edición 2019, y ahí pueden ver cuál es la situación demográfica de cada uno de los países del mundo. Muchas gracias.